Listo, chicos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya, jóvenes. Comencemos. A ver. Razones trigonométricas, jóvenes. A ver, vamos a ser claros en esto. No vamos a tomar muchas teorías, lo esencial nada más. Las razones trigonométricas son lo siguiente, jóvenes. Es el seno. ¿Tenemos cuántas razones trigonométricas? Si nos damos cuenta, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, las razones trigonométricas son 6. Uno es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El seno del ángulo alfa, que se representa por sen de alfa. Coseno del ángulo alfa se representa cos de alfa. Tangente del ángulo alfa, TG de alfa. ¿Listo, jóvenes? Esto vamos a utilizar estas representaciones. ¿Listo? No vamos a poner tangente de alfa, así. TG de alfa. Cotangentes, C, TG de alfa. Así se va a representar. La secante, sec de alfa. La cosecante, SCS de alfa. ¿Listo? Esto va a ser las representaciones con lo cual vamos a trabajar nosotros. A ver, ¿qué más también debemos saber? Esto va a ser, como bien claro dice, en ángulos agudos. ¿Listo? Por decir, acá tenemos un ángulo agudo. ¿Listo? Un ángulo agudo. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este problema es colocar los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Los que se encuentran acá. Este es el vértice A, este es el vértice C y este es el vértice B. ¿Listo? Vértice A, vértice C y vértice B. Listo. Después, ¿qué se hace, jóvenes? Si nos fijamos acá, estos vértices están denotados con letras mayúsculas. A, C y B son letras mayúsculas. Esos vértices también tienen sus laditos. Esto viene a ser un lado del triángulo, esto viene a ser el otro lado del triángulo y esto viene a ser el otro lado del triángulo. ¿Qué más va a tener este triángulo? Va a tener un ángulo. Este ángulo en este caso le hemos puesto que es alfa. Puede tener, en este triángulo, ¿cuántos ángulos pueden haber? Acá hay un ángulo y acá hay otro ángulo, ¿no? Acá también hay otro ángulo. Entonces, acá puede ser alfa y acá si yo quiero puedo poner beta. ¿Listo? Acá si yo quiero lo puedo poner beta. Listo. A ver, ahora qué más sabemos de este triángulo de acá. A ver, si acá está un A mayúscula, su opuesto, vamos a colocar el A minúscula. Si acá se encuentra un B mayúscula, su opuesto le vamos a colocar el B minúscula. Si acá el C está C mayúscula, su opuesto, que viene a ser esto, sería C minúscula. ¿Listo, chicos? Hasta ahí estamos entendiendo, jóvenes, sobre el triángulo. Las razones trigonométricas del triángulo, ¿cuántos son, jóvenes? ¿Cuántos son, chicos? A ver, jóvenes, hablen o callen para siempre. ¿Cuántos son? 6. Son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Listo? Donde se representa sen, cos, tan, cotán, secán y cosecán. ¿Listo? Entonces se representa así. ¿Listo, jóvenes? Se representa así. Eso sale de este triángulo. Este triángulo necesariamente debe tener, ¿cuántos ángulos tiene este triángulo? Tiene el ángulo alfa y acá podemos poner el ángulo beta. Además tiene vértices. Esos vértices siempre se denotan con mayúscula. A, B y C. Acá puede ser B, A y C. Sí, puede ser. Depende al problema. Si tú, por decir, acá es A, acá es B y acá es C. Si yo te digo en el problema, grafícame el triángulo rectángulo, ¿listo? Grafíqueme el triángulo rectángulo recto en B, sería este caso. ¿Por qué recto en B? Porque acá está el ángulo B. Si te digo recto en A, acá necesariamente te estaría el ángulo A. Y ya los otros vértices le puedes colocar las letras que tú quieres. ¿Listo? Si te digo, grafico un triángulo rectángulo recto en C. Entonces necesariamente esto de acá no viene a, tiene que ser C. Entonces depende del problema a que tú lo vas a colocar el ángulo
que está acá, el 90, ¿y qué? ¿Qué va a ir acá? ¿Listo, jóvenes? Puede ir A, puede ir B y puede ir C. Depende del problema. Si el problema no te dice nada, tú puedes colocarlo lo que quieres. Si acá quieres lo colocas A, si acá quieres lo colocas B, o si acá quieres lo colocas C. Depende del problema. Si te digo recto en B, tiene que estar necesariamente el B acá. Si te digo recto en C, necesariamente acá debe estar el C. Si te digo recto en A, necesariamente acá debe estar el A y ya tú completas los demás que faltan. ¿Hasta ahí me están entendiendo, chicos? Ya, ok. Además, ¿qué dije? Que si a B mayúscula, su opuesto le corresponde un B minúscula. Si acá está el A mayúscula, su opuesto le corresponde un A minúscula. Si acá está un C mayúscula, su opuesto le corresponde un C minúscula. ¿Listo, chicos? Listo. ¿Qué más tenemos acá? En este triángulo tenemos catetos y hipotenusas. ¿Quiénes son los catetos y quiénes son la hipotenusa? En el triángulo solamente va a haber una hipotenusa y va a haber dos catetos. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa siempre es aquel que se opone al 90. Es decir, si acá está 90, ¿quién se lo opone? Este lado. Entonces, este lado viene a ser la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa entonces? El lado B. Por eso acá puse hipotenusa es el lado B. Entonces, recordemos siempre eso. La hipotenusa siempre es aquel que se lo opone al ángulo de 90. La hipotenusa siempre es aquel que se opone al ángulo de 90. Acá está el ángulo de 90. ¿Quién se lo opone? Es el lado B. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. A ver, entonces, ya tomé el lado B, que está acá. Entonces, los otros dos lados que me falta vienen a ser necesariamente los catetos. En un triángulo tenemos una hipotenusa y dos catetos. La hipotenusa es aquel que está al frente de 90 y automáticamente los otros lados que faltan vienen a ser los catetos. ¿Qué lado me falta? El lado A y el lado C. Entonces, el lado A y el lado C vienen a ser los catetos. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Chicos. Chicos, están cada vez, les escucho más mudos. Sí, más ¿Puede mudos. repetir esa parte? Ya, ok, hijo, ok, muy bien. Ve, así me gusta que hablen jóvenes, si quieren interrúmpenme, pero hablen jóvenes, pero pregunten chicos. Listo, miren acá. A ver, cuando yo digo razones trigonométricas de ángulo agudo, y acá tengo mi triángulo agudo. Acá está mi triángulo agudo, chicos. Listo, en este triángulo agudo, ¿qué cosa va a haber? Por ser un triángulo, mis va a tener tres lados. Listo, acá hay un lado B, un lado A y un lado C. Tiene sus tres lados. Siempre el lado que se lo pone al 90, este es 90, el lado que se lo pone al 90 siempre va a llamar este lado hipotenusa. Siempre es llamado hipotenusa. Entonces, los otros lados mis que faltan, entonces se llaman catetos. ¿Listo? Por eso decimos que tenemos dos catetos y una hipotenusa. ¿Listo? El que se lo pone a 90 siempre es hipotenusa. Y los dos lados que faltan son llamados catetos. Listo. Ahora, fijémonos en algo, jóvenes. Fijémonos en algo. Uno se va a llamar cateto opuesto y otro se va a llamar cateto adyacente. Cateto opuesto, como su propio nombre dice, el cateto que está opuesto al ángulo. A ver, si este es alfa, ¿quién es opuesto a alfa? La A. Entonces, esto viene a ser su cateto opuesto. Automáticamente, el que falta viene a ser su cateto adyacente, ¿o no? El que falta viene a ser su cateto adyacente. Entonces, quiero que tengan en claro eso. Cuando yo te pido cateto opuesto, automáticamente tú ubicas el ángulo, el opuesto al ángulo viene a ser su cateto opuesto. En este caso, ¿quién es? El A. Automáticamente, el que falta viene a ser cateto adyacente. ¿Sí, jóvenes? El que falta viene a ser cateto adyacente. ¿Hasta ahí hemos entendido, jóvenes? ¿Sí, chicos? Sí hemos entendido, listo. Entonces, sabiendo eso, los catetos opuestos y los catetos adyacentes y la hipotenusa, vamos la siguiente. El seno que es igual. Cateto opuesto sobre hipotenusa.
¿Listo? Siempre el seno es cateto puesto sobre hipotenusa. El coseno siempre es cateto yacente sobre hipotenusa. La tangente siempre es cateto puesto sobre cateto adyacente. La cotangente siempre es cateto yacente sobre cateto puesto. La secante siempre es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante siempre es hipotenusa sobre cateto puesto. Siempre, chicos, siempre va a ser estos valores que están acá, siempre. A ver, pero si yo reemplazo acá, miren acá, de alfa, ¿quién es opuesto? Viene a ser A. Entonces, como me piden cateto opuesto, coloco el A. ¿Sobre quién? ¿Quién es la hipotenusa? Siempre el que se lo pone a 90. ¿Qué es la hipotenusa? El B. Listo, mis, ya está A sobre B. Ahora fijémonos en el otro. Es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si este es opuesto, chicos, ¿esto qué viene a ser? Mi adyacente, mis, entonces pongo C. Y la hipotenusa siempre es aquel que se opone a 90, B. Ah, ya, mis. Entonces, ya. El que sigue, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el opuesto de alfa? A. Y automáticamente el adyacente es el que está a su costado. ¿Quién es? C. A sobre C. Sí, seguimos. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente. Si este es el opuesto, mis, entonces este es el adyacente. Sería C sobre A. C sobre A. El que sigue, hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Qué es la hipotenusa? B, mis, B. ¿Y qué es el cateto adyacente? Si este es opuesto, esto automáticamente viene a ser su adyacente. Por eso está C acá. El siguiente, a ver. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. A ver, ¿quién es la hipotenusa en este triángulo? B, B, por eso está B. ¿Y quién es el cateto opuesto? El que se lo pone, mis. ¿Quién se lo pone? A. ¿Listo, jóvenes? Entonces, además de saber las abreviaturas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, debemos saber esto, que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Listo, jóvenes? A ver, si nos damos cuenta acá, ¿qué en particular tienen estas flechitas, si se dan cuenta? Fíjense la primera flechita de acá. Si este es, Tienen en particular que uno es al reversa del otro, o sea, se cambia el numerador con denominador. claro, muy bien. Si se dan cuenta acá, acá es A sobre C. ¿Y acá qué es, chicos? C sobre A. Solamente se invirtió. Entonces, fijémonos en la otra flechita. En la otra flechita. Coseno es C sobre B. A ver, fijemos la flechita, la flechita. ¿Y esto qué es? B sobre C. Solamente se invirtió, jóvenes. A ver, el seno, A sobre B. Y acá, fijémonos el otro, B sobre A. Solamente se invirtió. A ver, si yo te digo, acá hay un ejemplo. Te digo, seno de alfa es un tercio. Estamos acá. Seno es un tercio. Si nosotros le invertimos, ¿quién sería? Cosecante de alfa sería la inversa. Y la inversa de un tercio, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, jóvenes? Si ustedes invierten 1 sobre 3, ¿quién sería? 3 sobre 1, ¿no? ¿Y cuánto es 3 Sí. sobre 1? Todo número dividido sobre 1 sigue siendo el mismo número. 3 sobre 1 es 3. Por eso puse acá. Son inversas. Si yo te digo, a ver, jóvenes, si yo te digo, a ver, la tangente es 5 tercios. A ver, fijémonos en la tangente. Acá está la tangente, 5 tercios. La inversa, ¿quién es? La cotangente. La cotangente, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la cotangente? Lo que se invierte sería 5 tercios. ¿Hasta ahí, jóvenes, estamos entendiendo o no? Sí estamos entendiendo, chicos. A ver, sí estamos entendiendo. A ver, vamos a dar un ejemplo. A ver, un ratito. Un ratito, chicos.
Ya, chicos. ¿Me escuchan, jóvenes? Ya, a ver, chicos. Si hemos entendido, vamos a ver. A ver, acá he compartido una pizarra, chicos. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? A ver, jóvenes. Miren, si por decir, a ver, chicos, por decir, yo les doy un triángulo. ¿Listo? Recuerden que debe ser un triángulo agudo. ¿Sí? Ya está. ¿Sí, jóvenes? Listo, ahí está el triángulo. Las características del triángulo, ¿qué cosa? Que acá debe tener un ángulo. La podemos poner alfa. Y recuerden que en un triángulo hay dos ángulos. ¿No? Aparte de alfa, acá también necesariamente debe haber otro ángulo. Por decir, le pongo beta. ¿Sí, chicos? ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. ¿Qué más son las características, chicos? Por decir, si te digo que es recto en C, ¿cómo sería? ¿Dónde iría el C? ¿Acá? ¿Acá? ¿Acá o acá? ¿Dónde iría el C? ¿Primero, segundo o tercero? ¿Dónde? Primero, recto en C, entonces acá necesariamente debe estar el C. Entonces, si acá está el C, el A y el B puedo colocarlo en cualquier lado. Si yo quiero lo coloco acá, y si yo quiero lo coloco acá B. ¿Listo? Depende de mí. Entonces depende de mí. Este es B y este es beta, ya chicos, no es igual. O si no lo cambiamos, no sé, para que no se equivoquen. No se equivoquen. Lo cambiamos, jóvenes, por otro, ¿ya? Porque no vayan a pensar que es igual. Por teta, ¿ya? Teta. ¿Ya? Teta mejor, ¿listo? No son iguales. Listo, chicos. Entonces ya está. Si te digo que es recto en C, necesariamente acá debe estar el C. ¿Qué más debe haber, chicos? Lados. Los lados. Si acá es A mayúscula, ¿acá qué es? A minúscula. ¿Listo? Si acá es C mayúscula, ¿acá qué es? C minúscula. Jóvenes, hablen más fuerte, hablen, griten, jóvenes. Se aprende gritando, se aprende participando. Chicos, si ustedes van a estar así callados cada vez, por favor, jóvenes, griten como el salón que eran, griten. A ver, si este es B, ¿acá qué es? ¿B mayúscula o B minúscula? B minúscula. Listo, chicos. B minúscula. Listo, joven. Ya está. Listo. Ya está, Miss. Ya está esto. Muy bien. Entonces, recordemos. Seno, que era sen. Seno. Había coseno. Disculpen la letra. Coseno. Coseno. Disculpen la letra. Pero ustedes me entienden. Tangente. ¿Qué más sigue? Cotangente, Miss. Cotangente. Secante. Y cosecante. ¿Listo? ¿Por qué lo coloco en ese orden, chicos? ¿Por qué? Seno, coseno, tangente y cotangente y secante y cosecante. ¿Por qué? Porque la inversa de la tangente es la cotangente. La inversa del coseno es la secante. La inversa del seno es la cosecante. Por eso lo estoy colocando de esa manera. ¿Listo, chicos? Por eso. Listo. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero antes, jóvenes, tenemos que poner referente a qué ángulo estamos trabajando, porque no necesariamente podemos trabajar con alfa, también podemos trabajar con teta. Entonces, a ver, en este caso vamos a trabajar, a ver, con teta, con el ángulo que está arriba, teta. ¿Listo? Con teta vamos a trabajar respecto a teta, respecto a teta, respecto a teta. Todo respecto a teta, ¿ya chicos? Respecto a teta, respecto a teta. Respecto a teta. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Listo. A ver, seno es, yo les digo qué es y ustedes me van a dictar. Es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto sería entonces?
Así, ya no poniendo cateto opuesto, sino poniendo en valores de A, B, C. ¿Cuánto sería? A ver, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. B sobre C. B sobre C. Listo. ¿Todos estamos con B sobre C? A ver, cateto opuesto, a ver. ¿Quién es el ángulo mis teta? Entonces su opuesto, ¿quién es? El que se lo pone. ¿Quién se lo pone? B. ¿Y quién? Entonces acá es B. ¿Sí? El que se lo pone es B. ¿Sobre quién? ¿Quién es la hipotenusa? Sobre La A. hipotenusa siempre es aquel que se lo pone al 90. Entonces acá está el 90. ¿Quién se lo pone? C. Entonces B sobre C. Muy bien, chicos. Muy bien. El que sigue, a ver. El que sigue es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién sería? A sobre B. A sobre C. A sobre B, A sobre C. ¿Cómo sería? A sobre A sobre C. A sobre A C. sobre C. A sobre C. Listo. Cateto. Chicos, si este es el opuesto, esto automáticamente viene a ser el adyacente. ¿Sí? Si este es el opuesto, este es el adyacente. El adyacente, dije cateto adyacente sobre hipotenusa. Listo, muy bien. Ahora seguimos con la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. B sobre A. B sobre A. Muy bien. Cateto opuesto, ¿quién es? B. ¿Y quién es la adyacente? A. Muy bien, sería B sobre A. B sobre A. B sobre A. Muy bien, jóvenes, muy bien. Sigo a ver, chicos. Ay, un ratito, jóvenes. Listo, sigo, chicos. A ver. Entonces, cotangente, ¿qué viene a ser? La inversa de la tangente. Entonces, si yo hago, a ver, según mi fórmula, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién sería? A sobre B. A sobre B. A sobre B, listo. O si no, mis, la inversa. La cosecante es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Cuánto sería? C sobre A. C sobre A. C sobre A. Mis, lo invierto nada más, porque usted me ha dicho que es la inversa. Y si la inversa, A sobre C, C sobre A. Siga, a ver. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cuánto sería? C C sobre sobre B. B. C sobre B. No hay necesidad, mis, de saber. Automáticamente, sabiendo el seno, coseno y la tangente, el resto lo invierto, lo invierto, lo invierto y listo. ¿Sí, jóvenes? Hasta ahí hemos entendido, ¿sí, chicos? A ver, si hemos entendido, jóvenes, si yo te digo, a ver, dame la tangente de alfa. Voy a poner que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto sería? A ver, la tangente de alfa, jóvenes, en este triángulo? A sobre C. A sobre C. A sobre C, B sobre A. A B sobre sobre B. A. B sobre A. B sobre A, A sobre C. A sobre C, B sobre No. A sobre B. A sobre B. Listo, A sobre B. ¿Por qué me dices A sobre B y no B sobre C ni A sobre C? ¿Por qué? Fíjense, cateto opuesto, fijémonos, ¿quién es el opuesto de alfa? B. Automáticamente, ¿quién sería su adyacente? El de acá. Recuerden que siempre esto, siempre va a ser hipotenusa. Esto sí no cambia, jóvenes. Hipotenusa. Esto nunca cambia. Lo que sí va a cambiar es esto, dependiendo de los ángulos que están acá. Bien puede ser cateto opuesto esto, o bien en este caso, en este ángulo, esto viene a ser su opuesto. Dependiendo, esto depende de los ángulos. Pero la hipotenusa nunca va a cambiar. Siempre va a ser C en todos los casos. A ver, si yo te digo, hállame la secante de alfa.
sabiendo que la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Cuánto saldría? sobre B. ¿Cuánto? C sobre B. C sobre B. C sobre B. 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 Listo. C sobre B. C sobre B. Ah, ya, mis. Hipotenusa nunca cambia, entonces siempre va a ser C. Cateto adyacente depende del ángulo. Si este es opuesto, ¿quién es adyacente? Esto de acá, mis. Ok, chicos. ¿Hasta ahí hemos entendido, jóvenes? ¿Hasta ahí hemos entendido, chicos? Hemos entendido, ¿sí, chicos? Entonces, lo que quería hoy es que sepan muy bien cómo ubicar, porque en los problemas yo les voy a pedir, hállame el seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Listo, chicos? Entonces, la siguiente clase, ¿seguimos con el tema?